Bueno, nosotros la reunión pasada habíamos estado entonces revisando algunas de las referencias lógicas que toma Lacan en las primeras clases del seminario 14, con esta idea de intentar localizar y situar cuál es el fundamento lógico-matemático para sostener la ausencia de universo de discurso. Entonces, Lacan se sirve de estas referencias lógicas para fundar y argumentar la inexistencia del universo de discurso y de ese modo poder fundamentar su matema teórico del S de Abarrado, que va a ser el eje fundamental que va a atravesar, digamos, buena parte de los desarrollos de Lacan en este seminario. Entonces, en esa oportunidad habíamos trabajado sobre las referencias lógicas relativas a las paradojas de Bertrand Russell, a las leyes de Boole y los aportes que toma de Lacan de George Boole respecto de la matemática algebraica, y el tratamiento particular que realizan los estoicos de la implicación. Nos quedaba entonces por revisar la referencia matemática al grupo de Klein. Entonces decimos, ¿por qué Lacan recurre al grupo de Klein? En principio podemos arrimar como respuesta que es para darle un estatuto estructural al inconsciente, articulándolo con el cogito cartesiano sometido a las leyes de Moore. Entonces, va a articular la estructura del grupo de Klein por cuanto es un grupo definido por un cierto número de operaciones, en este caso 3 operaciones que constituyen una red. El grupo de Klein tiene una estructura algebraica, siendo un caso particular de lo que sería un grupo. ¿Por qué un caso particular? Porque tiene propiedades que son específicas del grupo de Klein y que no encontramos, digamos, en otros tipos de grupos. Para constituir entonces un grupo se requiere de un conjunto de elementos y de una operación binaria, que dice que si tomo 2 elementos de ese conjunto, voy a poder tener otro elemento perteneciente a ese conjunto. Para la estructura de grupo no importa específicamente cuál es el contenido de ese conjunto, ya que pueden ser letras, pueden ser números, pueden ser funciones, puede ser, por ejemplo, los números naturales con la suma, los números naturales con la multiplicación. Entonces tenemos que, para tener un grupo de Klein, necesitamos que se cumplan ciertas leyes, que son las 4 leyes que estamos viendo. Estas leyes son la ley de cierre, que quiere decir que si tomo 2 elementos de ese conjunto y opero con esos 2 elementos, el resultado va a ser un elemento perteneciente al conjunto. La ley asociativa, que dice que A operando con B, entre paréntesis, por C, va a ser igual a A operando con B por C, entre paréntesis, tomando como un término lo que se encuentra entre paréntesis. Y un elemento neutro que deja a los elementos del conjunto como está. Un elemento neutro es único para todo el grupo. En el caso que podemos tomar de ejemplo, si A lo hacemos operar con elemento neutro, el resultado va a ser A. ¿Sí? Porque el elemento neutro entonces es el que deja al elemento como está sin modificación. Y luego el elemento inverso. Si tenemos como elemento A, vamos a poder decir que el elemento inverso de A será 1 sobre A. Entonces podríamos escribir al grupo de Klein de este modo, tomando el conjunto A que contiene el elemento neutro y 3 elementos más una operación. De este modo lo trabaja de una manera muy explicativa Jacob en un video que podemos encontrar, Mónica Jacob, en un video que podemos encontrar en YouTube, donde ella, digamos, hace una explicación muy clara. Es muy recomendable el video porque, digamos, para los que no somos del campo de las matemáticas, resulta muy ejemplificador. Y ella allí plantea, digamos, que la forma de escribir el grupo de Klein sería de este modo en el que lo estamos viendo, y que después esta estructura nosotros la podemos representar de distintas formas.
y que habitualmente nos encontramos con esas distintas representaciones de la estructura del grupo de Klein. Entonces, el grupo de Klein tiene dos propiedades que serían particulares del grupo de Klein, por eso decíamos que es un grupo particular, que serían la propiedad involutiva, que si yo opero A consigo misma, me va a dar el elemento neutro. Y que esta es una propiedad que no aparece en otro tipo de grupos. Es decir, que si yo compongo A por A, me va a dar el elemento neutro. Y la otra propiedad propia, digamos, del grupo de Klein, es que si yo compongo A con B, me da C, si compongo B con C, me da A, y si compongo A con C, me da B. Es decir, que si yo compongo dos de los elementos, me va a dar el tercero. De modo tal que nosotros podemos, por ejemplo, entonces, representar en una tabla, como la que vemos acá, todas las operaciones posibles que podemos lograr con el grupo de Klein. Entonces, nosotros podemos representar el grupo de Klein en una tabla o en una figura que vamos a ver después, ¿no? O en un esquema. Entonces, ahí en esa tabla tenemos todas las operaciones posibles que podemos lograr eh, con los elementos pertenecientes al grupo. Entonces, nosotros tenemos que, cuando yo compongo A por A, tenemos esta propiedad particular del grupo de Klein que me da el elemento neutro. Entonces, ahí vemos al elemento neutro ubicado en la operación de cada elemento consigo mismo. El elemento neutro con el elemento neutro nos da el elemento neutro. Cuando opero el elemento neutro con A, con B y con C queda igual. Y después tenemos esta propiedad particular también, que si yo compongo, por ejemplo, B con A me va a dar C. Si compongo C con B me va a dar A. Es decir, que voy pudiendo incluir en esta tabla todas las operaciones posibles que puedo lograr operando de esta manera. Bueno, si nosotros vamos al seminario 14, nos vamos a encontrar en Lacan que estos son los esquemas que aparecen en el seminario cuando él empieza a hacer referencia al grupo de Klein. ¿Qué ocurre? Lo que podemos ver acá, digamos, es bastante recortado y parcial en relación, digamos, a lo que implica desarrollar conceptualmente a qué se hace referencia con el grupo de Klein. Porque Lacan acá lo que nos ubica en esos dos cuadrados serían las propiedades que resultan específicas, particulares del grupo de Klein, ¿no? Que tiene que ver con esta particularidad del elemento neutro, que es si yo opero cada elemento consigo mismo me da el elemento neutro, y esta otra particularidad de que si yo compongo A con B me da C, es decir, que si yo compongo dos elementos del conjunto, me va a dar como resultado el elemento faltante, ¿no? El tercer elemento. Entonces, bueno, con estos esquemas nos vamos a encontrar cuando vamos al seminario 14, que como verán es una representación muy simplificada de lo que sería conceptualmente un grupo de Klein. Entonces, en este sentido, es también un esquema que aparece allí, en el seminario 14, y acá, digamos, está la idea de poder pensar que es una estructura algebraica, ¿no? Porque, ¿a qué nos referimos con una estructura algebraica? Entonces, ahí podemos situar, siguiendo un poco la referencia de Barbour, que una estructura algebraica es un conjunto cuyos elementos son cualesquiera, pero entre los cuales se definen una o varias leyes de composición u operación. Es decir, una estructura algebraica es un conjunto de elementos y una serie de operaciones que aplicamos sobre esos elementos. La manera según la cual los elementos se componen puede darse mediante una tabla, como la que veíamos recién, que indique para cada par de elementos cuál es el resultado de esa composición. Entonces, dice que este procedimiento solo sería aplicable si el conjunto sobre el que se define la estructura algebraica es considerada finita. Este conjunto es finito. Si se tratara de un conjunto infinito,
no se podría, digamos, justamente contener en una tabla todas las posibilidades. Entonces habría que hacer, en ese caso, tablas parciales. Entonces, yendo a Bourbaki, en estructuras algebraicas, él dice que, allí se dice que el objeto del álgebra es el estudio de las estructuras determinadas por la formulación de una o varias leyes de composición internas o externas, entre elementos de uno o varios conjuntos. Es decir, que volvemos a esta idea nodal de la estructura algebraica que compone una estructura algebraica, entonces está determinada por leyes de composición que operan sobre un conjunto de elementos definidos. Entonces, bueno, acá vamos un poco con la cuestión de pensar eh, la, la conceptualización del grupo de Klein para tener algún elemento que después nos permita ir hacia el tratamiento que hace Lacan, ¿no? De esta referencia matemática, como decíamos, en relación al inconsciente y a la aplicación, digamos, de esta articulación tan novedosa que hace Lacan con el cogito cartesiano y las leyes de Morgan. Bueno, acá tendríamos, hoy decíamos entonces que nosotros representábamos con letras lo que es un grupo de Klein, y que esa estructura matemática la podemos representar en una tabla, como lo veíamos recién, o bien en esta figura, ¿no? Que es justamente una de las que por ahí circulan con mayor frecuencia o con la que nos podemos topar más fácilmente cuando se habla del grupo de Klein. Entonces, si seguimos a Barbutt aquí, él nos va a decir que podríamos aplicar la famosa regla de los signos. Si nos detenemos en la flecha superior y en la flecha inferior, horizontal, estaríamos aplicando la regla de los signos, donde cada número tiene su opuesto. Por eso decimos que se toma el opuesto. La operación ahí es tomar el opuesto. El opuesto de x es menos x, y en horizontal abajo tenemos que el opuesto de 1 sobre x es 1 menos x. Por eso él hace este juego de que cuando vamos a la escuela, lo que nos enseñan es la regla de los signos, es decir, de cambiar de signo, ¿no? Bueno, y después nos dice que también podemos realizar la operación inversa, que sería, digamos, ir de x a 1 sobre x, que sería su inverso, es decir, mirando las flechas verticales, o de menos x a 1 menos x, a menos 1 sobre x, y ahí tendríamos la operación tomar el inverso. Entonces las operaciones tomar el inverso las tendríamos en las flechas verticales y en las horizontales tomar el opuesto. Pero nos dice Barbutt que podríamos combinar ambas operaciones y hacer el inverso del opuesto o el opuesto del inverso, ¿no? Entonces yo tengo un número x, tomo su opuesto que es menos x, y después hago el inverso del opuesto. Entonces voy a tener menos un x. Es decir, que yo menos un x, menos 1 sobre x, lo voy a poder obtener o bien aplicando la operación que se llama producto, es decir, aplicando las dos operaciones por las flechas diagonales del centro, o también haciendo el recorridito por lo que serían los lados del triángulo, ¿no? Si nosotros representáramos ese rectángulo en dos triángulos, podríamos encontrar que la operación producto la tenemos en la diagonal, y en los laterales del triángulo tenemos la operación opuesta y la operación inversa. Es decir, que son dos formas de hacer el recorrido. O hacerlo en diagonal, o bien hacerlo por los lados. Entonces, cuando hablamos de la propiedad involutiva de estas operaciones en el grupo de Klein, lo que estamos diciendo es que si yo voy de x a menos x, y a menos x le aplico nuevamente el opuesto, voy a volver a x.
es decir, que voy a volver al punto de partida. Eso quiere decir que la operación es involutiva. Que si yo aplico una operación sobre un número, sobre un elemento, y esa operación la repito, vuelvo al punto de partida. Eso es un poco el sentido de la eh, operación involutiva. Entonces, acá lo que podríamos situar es en qué radica el interés también para Lacan, ¿no? de recurrir a la lógica del grupo de Klein. Y ahí podemos pensar que la vuelta sobre estas operaciones son lo que Lacan llama operación involutiva, que es una combinación de dos operaciones sobre un elemento por las cuales se vuelve al punto de partida, es decir, al mismo elemento del que hemos partido, a la repetición de la situación primera. Es decir, que Lacan se sirve particularmente interesado en el grupo de Klein por intentar analizar cuál es la lógica de esta operación involutiva. Es decir, que una operación que se realiza sobre un elemento y se vuelve a repetir, lo que nos hace es volver al punto de partida. Efectuar entonces, dice Lacan, una operación involutiva equivale a efectuar una operación identidad, es decir, efectuar una operación que repetida anula esa misma operación. El resultado de esto es que a pesar de la identidad del resultado, este oculta la operación repetida, gracias a la que se llega al mismo, operación que como tal queda limpia. Esto es muy interesante, ¿no? Porque un poco lo que se sirve Lacan respecto de esta conceptualización es que cuando nosotros realizamos una operación involutiva, es decir, que aplicamos sobre un elemento una operación y después la reiteramos y volvemos al punto de partida, esa vuelta al punto de partida lo que estaría enmascarando, ocultando, velando, es que hubo una operación repetida. Entonces, esto es lo interesante que toma Lacan, ¿no? Es que en esa operación identidad, la vuelta al punto de partida, lo que estaría ocultando es que se realizó una misma operación dos veces. Entonces, acá nos vamos a la palabra de Lacan cuando nos dice que hablará de involución significante para referirse a la operación involutiva propia del significante, capaz de disimular una identidad donde realmente no la hay. Me parece que esto es parte de la enorme potencia que tiene la referencia de Lacan al grupo de Klein, en tanto podemos pensar, ¿no?, que la identidad o cuando podemos situar en la lógica del significante un falso ser, cuando hablamos de una identidad, eh, lo que eso estaría ocultando, ¿no?, velando, tapando, podríamos pensarlo al menos como hipótesis de lectura, que lo que estaría velando ese falso ser o esa falsa identidad en un sujeto, lo que estaría tapando es que hay dos significantes, ¿no? Es que el sujeto queda dividido entre dos significantes y que esta operación identidad podría venir justamente a velar, a ocultar que se trata de dos y hacer de dos uno, ¿no? Eh, entonces, en este sentido, también podemos hacer una articulación con lo que comentábamos la vez pasada en relación a eh, cómo George Boole entendía la ley del pensamiento, ¿no? Cómo de alguna manera también él formaliza un modo en el que se genera una falsa identidad a partir de la repetición de lo idéntico, ¿no? Esto que él decía, que la ley del pensamiento es si nosotros repetimos dos veces la misma clase, lo que vamos a tener es una clase, la misma clase. Pero en realidad, en esa operación, él dice, estaríamos velando de alguna manera que se trata de dos y hacemos de ese dos uno, ¿no? Un poco ahí eh, volvemos como a esa misma idea, ¿no? De una maniobra en la que se vela que se trata de dos en lugar de uno. Como decimos en la operación involutiva, lo que se está poniendo
como eh, en evidencia es que se muestra una identidad ahí donde en realidad no la hay, claramente, ¿no? Donde lo que se está ocultando es que hay un ida y vuelta, digamos, en términos de las eh, eh, de la ley del grupo de Klein en términos de la operación involutiva, es decir, que nosotros estamos aplicando sobre un mismo elemento eh, dos veces una operación y volvemos a cero, pero en realidad ese volver a cero está ocultando que hicimos una operación dos veces, en un sentido y en el contrario. Entonces me parece que es eso de lo que se sirve Lacan un poquito para poder establecer en relación a la involución significante como esta capacidad de disimular, ¿no? Como dice, una identidad donde realmente no la hay, ¿no? De cuando nosotros tapamos la ansia que produce la división subjetiva por quedar atrapado, digamos, en esa ansia entre ese uno y ese 2 y hacemos de esos dos significantes uno, ubicando ahí, por ejemplo, un falso ser, ¿no? En la identidad falsa. Eh, bueno, dice Lacan que es todo el problema de la lógica clásica, donde la negación opera una involución que anula haciéndola equivalente a la afirmación de partida, ¿no? También hace referencia, digamos, al problema de la doble negación, que sería algo lógicamente equiparable, ¿no? Negamos dos veces, volvemos al principio, pero estamos ocultando que hubo una doble negación, ¿no? El principio de la doble negación se hace equivalente así al principio de identidad, que supone entonces una doble negación, ¿no? Bueno, muy bien. Eh, Esto en relación a poder pensar un poquito eh, la utilidad eh, que aporta el grupo de Klein a la teoría psicoanalítica tal como lo piensa Lacan, ¿no? Digamos, busca en las referencias aquello que le permite fundamentar, afirmar un concepto que él quiere situar, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ir como al tratamiento especial del grupo de Klein y vamos a encontrar, ¿no? Que Lacan se sirve del grupo de Klein entonces para articular la estructura del inconsciente a través del tratamiento del cogito cartesiano a la luz de la ley de Foucault. Así se va a apoyar en el grupo de Klein para articular sus propias operaciones. Son la operación alienación, la operación verdad y la operación transferencia. Ahí cuando él, antes de adentrarse, digamos, en el desarrollo de esta articulación, va a volver a hacer particular hincapié en lo que ya desarrolló en las clases anteriores y que nosotros un poquito trabajamos la vez anterior, que tiene que ver con volver a insistir sobre la conceptualización del S.A. barrado como el equivalente del uno en más, habíamos dicho la otra vez, como ese significante que falta en la cadena, que le permite a Lacan escribir que no hay universo de discurso. Es decir, que toda su eh, referencia y consolidación en las referencias lógicas, valga la redundancia, redunda en que Lacan utiliza esos saberes lógicos para poder escribir y argumentar el estatuto en su teoría del S de Abarrado como la escritura de la ausencia de universo. Entonces, por eso él insiste sobre la escritura. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la otra vez que le hacía particular hincapié, digamos, en que cuando nosotros escribimos se hace patente lo que no habla, la falta? Entonces, también se va a valer de que justamente eh, el S de abarrado no solo implica, dice en su tachadura, de que falte el significante que representa el sujeto y que por ende un sujeto va a ser lo que un significante represente para otro, sino que esta lógica significante o esta legalidad que instaura el S abarrado en el conjunto de los significantes, dice justamente Lacan, eso es lo que habilita la interpretación. Dice, es decir, que la operatoria del acto interpretativo tiene lugar gracias a la inscripción de este significante en masa. Y agrega que por la intervención de la cadena,
en la cadena de este significante como uno en más, es capaz de producir un efecto metafórico. Y justamente por un efecto de significación es que la interpretación opera, pero ese efecto debe precisarse en su estructura lógica. Se vuelve, Lacan, esto es muy interesante, en ir a buscar la lógica de la interpretación. De aquí que sostiene que la interpretación tiene como función un efecto de verdad. Ya la otra vez habíamos trabajado en relación a la implicación de los estoicos, ¿no? Cuando ellos hacen esta maniobra de trabajar sobre la necesariedad que se produce entre dos términos eh, como vínculo lógico y no ya tanto, o no ya, mejor dicho, si se trata de algo verdadero o falso, ¿no? Sino de la necesariedad lógica que establece una relación entre dos términos. Entonces, bien, ¿qué tenemos acá? Ahora empezamos a ver de qué modo Lacan empieza a jugar un poco con el cogito cartesiano. Entonces, primero, digamos, para que nos ordenemos y no resulte confuso, primero lo que él va a hacer es cómo va a jugar un poco a trabajar con el cogito como una implicación. Y luego lo va a trabajar como una conjunción y va a comenzar a hacer todo el desarrollo en relación a su eh, relación y articulación con el grupo de Klein. Entonces, en un primer momento, él dice, bueno, vamos a tratar, se va a apoyar en la traducción de Corinto de Bossuet, y se tiene la forma de una implicación, entonces se afianza en esa traducción, ¿verdad? Entonces dice, si para el caso de la implicación bien puede ser falso el antecedente para que resulte verdadero el consecuente, puede ocurrir que yo soy sea verdadero sin ningún inconveniente en que yo pienso sea falso. Puede ser que yo crea que yo pienso, pero en realidad no pienso. Acuérdense que nosotros cuando vimos las tablas de verdad para la implicación, habíamos encontrado que podía darse la posibilidad en que una implicación fuera verdadera cuando su antecedente fuera falso y su consecuente fuera verdadero. Volvemos. Puede ocurrir que el antecedente sea falso, el consecuente sea verdadero y que esa implicación sea verdadera. Entonces, Lacan se toma de esto. Dice, perfectamente, puede ser falso que yo pienso, puedo creer que yo soy, y eso ser verdadero. Es decir, que yo, puede ser que yo crea que yo pienso, pero en realidad no estoy pensando. ¿Sí? Entonces yo puedo creer que pienso cuando no pienso, en realidad, porque es falso que pienso. Entonces hace este juego, ¿no? De cómo de alguna manera él empieza a articular la lógica con el cogito cartesiano y empieza como, bueno, a encontrar elementos formales para dar cuenta de lo que podríamos decir es el estatuto del inconsciente. Entonces nos dice ahí, es la escritura como reguladora del funcionamiento de la operación lógica la que revela el estatuto del sujeto y no su intuición de ser el que piensa, ¿no? Entonces vuelve otra vez sobre la importancia de la escritura, ¿no? ¿Y qué es la escritura? En relación a las tablas de verdad, por ejemplo, en este caso, de las cuales él se vale particularmente de uno de los modos de la implicación, donde se vale de esto para argumentar y decir, bueno, podemos creer que pensamos cuando en realidad es falso que pensamos. Entonces dice ahí se borra cualquier intuición de un ser que piensa, ¿no? Esto es muy interesante. Bueno, entonces tenemos que, ¿no? Ahí tenemos el cogito como implicación, ustedes han esta referencia, entonces el pienso soy, puede ser falso que piense, puede ser verdadero que soy, y puede ser verdadero de que yo piense, que yo crea que pienso cuando no pienso, en realidad, ¿no? Puede ser verdadero que soy. Puede ser verdadero que piense que soy cuando en realidad no pienso. Cuando creo que pienso, cuando en realidad no pienso. ¿No? Y esto que les decía recién, bueno, cómo es que la escritura como reguladora del funcionamiento de la operación lógica es la que revela el estatuto del sujeto. Volvemos, ¿no? Puede ser verdadero que piense, que soy cuando creo que pienso, ¿no? Pero en realidad no estoy pensando. Yo puedo creer que soy cuando pienso, pero en realidad es falso que pienso, básicamente. Bueno,
Em, entonces, em, nos va a ir introduciendo Lacan en las leyes de la lógica, ¿no? Para eso va a trabajar con los conjuntos y va a tomar, por ejemplo, eh, la reunión de A y unión B, sería todo lo que es A y todo lo que es B. La intersección de A con B es lo que ustedes ven en el centro, la figura más clarita, digamos, que es lo que está en común entre A y B. Recordemos que cuando hablamos de intersección, los elementos comunes no se ponen repetidos, o colocan a la vez. Después tenemos la negación de A, es todo lo que no es A, y la negación de B, todo lo que no es B. O lo podemos escribir de este modo, ¿no? La negación de A y la negación de B es todo lo que no es B, y la negación de A. Muy bien. Entonces, de este modo, arribamos a la ley de Morgan, ¿sí? Donde la ley de Morgan nos dice que la negación de la intersección es equivalente a la unión de las dos negaciones. Es decir, negar la intersección de A unión B sería tomar de esos dos conjuntos lo que no es la intersección. Es decir, que sería, como veíamos recién, la negación de A más la negación de B, que es la que no toma el centro. Entonces, repetimos. La ley de Morgan nos dice que negar la intersección, es decir, dejar afuera lo común entre A y B, es equivalente a sumar las dos negaciones de A y B. Entonces, esas operaciones lógicas serían absolutamente equivalentes para Morgan. Muy bien. Entonces nos vamos, ¿no?, a este tratamiento que empieza a hacer Lacan del cogito como conjunción. Hace un rato yo les hacía referencia a esta articulación que hace Lacan en relación al cogito como implicación. Acá, digamos, para poder articularlo con las leyes de Morgan, va a necesitar trabajar el cogito como una conjunción, como un I. Entonces dice Lacan, con esta lógica trabaja el cogito transformándolo en una conjunción. Al pienso, luego soy, cartesiano, lo lee como una conjunción en el sentido de la lógica matemática. Es decir, pienso y soy. Pero en psicoanálisis no hay ninguna coincidencia entre pensar y ser. En el pensar no se trata de ningún ser, lo que lleva a Lacan a negar esta concepción, ¿sí? Es decir, que no hay posibilidad de unión, digamos, de coincidencia entre el pensar y el ser. Entonces, necesariamente esta conjunción debe ser negada. De modo tal que me queda no, estoy negando que pienso y soy. Para ello se va a detener tanto en la función de la negación como en el ver que los articula. No duda en decir que enunciará fórmulas sobre el inconsciente que considera decisivas y que son fórmulas lógicas. La primera de las leyes de Morgan puede aplicarse directamente sobre un enunciado. Así lo hace Lacan, haciéndola operar sobre la implicación cartesiana leída como una conjunción. Pienso, luego soy, o pienso y soy propiamente dicho. Y que acá estamos aplicando la ley de Morgan a un enunciado. Así las equivalen entonces a una conjunción que es negada según las primeras leyes de la dualidad de Morgan. Negar entonces la conjunción pienso y soy equivale a plantear o no pienso o no soy. Y si aplicamos la ley del Morgan al pienso, al no pienso y soy, va a ser equivalente o no pienso o no soy, tal como lo tenemos allí representado en la lámina. Es decir, que son equivalentes. Si yo niego
A, pienso y soy, B, la intersección, niego la intersección entre A y B, o entre pienso y soy, va a ser equivalente a negar el pienso y a negar el soy. Es decir, es equivalente a la unión de esas dos negaciones, ¿no? Simplemente aplicar la ley de Morgan tal cual, ¿no? Entonces, una vez llevada a cabo la negación del cogito cartesiano, Lacan pasa a considerarlo como un universo de discurso. Es decir, que la reunión del pensar y el ser implicaría la posibilidad de un todo que obviamente no existe, ¿no? Porque ya trabajó exhaustivamente la ausencia de universo de discurso. Lacan niega entonces con las leyes de Morgan, aplicadas esta vez a las clases o conjuntos, lo que permite trabajar con complementos. Eh, entonces, si nosotros consideramos la primera de las leyes que plantea que la negación de la unión entre A y B, es decir, la negación de la reunión entre el pensar y el ser, equivale a plantear la intersección de los dos complementos, es decir, vamos a encontrarnos con el conjunto vacío. El complemento de A es todo lo que no es A. El complemento de B es todo lo que no es B. Y así resulta evidente que se arma un conjunto vacío, que es la intersección. Entonces, sabemos que es de Morgan quien en 1847 afirma esta idea de que no hay universo de discurso, y él dice que construir un universo que contenga el todo debe incluir la negación de las partes como complementarias de los correspondientes términos positivos, es decir, la negación de A como correspondiente de A y la negación de B como correspondiente de B. La negación de la conjunción es equivalente a la disyunción de las negaciones, lo que venimos diciendo. La negación de la disyunción es equivalente a la conjunción de las negaciones. Aquí tenemos las dos leyes de Morgan, ¿sí? Es decir, que si yo niego la intersección entre A y B, es equivalente a la negación, a la unión o a la suma de las dos negaciones, que esto es lo que Lacan hace con el cogito cartesiano, y lo mismo es al revés. Si yo niego la unión entre A y B, niego la unión, va a ser exactamente equivalente a la intersección entre las dos negaciones. Nos vamos dando cuenta que va siendo el conjunto vacío. Entonces, acá nos encontramos con una manera de representar, ya nos vamos adentrando, digamos, cómo Lacan va a ir haciendo toda esta articulación entre el grupo de Klein, el cogito cartesiano y las leyes de Morgan, que si nosotros representamos ese o yo no pienso o yo no soy, ¿sí? La negación de, nosotros, digamos, escribimos la disyunción de ambas negaciones, como lo escribiríamos, como la disyunción de ambas negaciones, nos quedaría justamente la lúdula de la intersección como un espacio vacío. Que aquí no encontré un diagrama para que lo podamos ubicar, pero si nosotros prestamos atención a lo que dice en cada uno de los conjuntos, yo no pienso, yo no soy, lo que se repite es el yo no. Entonces deberíamos, para hacer una representación tal vez un poco más ajustada a la lógica, deberíamos poner el yo no, que es lo que se repite, en la intersección. Y por ende, ese sería el conjunto vacío, ¿no? Es un poco lo que nos va compartiendo Lacan en relación a esta idea de cómo va pensando, digamos acá, qué utilidad le va a sacar Lacan en esta lógica al conjunto vacío. Entonces, se concluye entonces que el teorema de Morgan formula que solo es posible construir un universo de discurso a partir de dos conjuntos, donde se debe incluir la unión, la intersección, sus respectivas negaciones y la negación de las negaciones. Entonces así dice Morgan que vamos a encontrar que va a emerger un no lugar,
¿no? Esto que les mostraba recién en la representación anterior, que ahora la tenemos nuevamente ahí reproducida abajito. Un no lugar sin elementos, un agujero, un vacío, el conjunto vacío, que también pertenece al universo de discurso, con un elemento de excepción adentro, ¿sí? Lo mismo ocurre, podemos decir, con la ley del pensamiento. ¿Se acuerdan? Cuando él hacía toda esta lógica de que era imposible que un elemento de un conjunto tuviera una propiedad y la contraria al mismo tiempo. Entonces, ¿se acuerdan que cuando trabajábamos con la ley del pensamiento, eh, él hacía todo ese despeje de la ecuación sacando factor común, ¿no? Nos quedaba que era igual a cero. ¿Por qué era igual a cero? Porque decía, con este ejemplo que podíamos tomar para interpretar esa fórmula de Boole, decir que un OM era imposible, era igual a cero, que si definíamos un conjunto como aquellos que son hombres y a su complemento como lo no hombre, era imposible que hubiera un elemento tal que pudiera tener la propiedad de ser hombre y no hombre al mismo tiempo. Eso constituía un conjunto vacío. La intersección era un conjunto vacío. Entonces también encontramos otra vez acá, eso me parece que es muy potente, eh, el recurso a estas referencias lógicas de parte de Lacan, porque él va encontrando de diversas formas de demostrar a través de la lógica cómo dentro del universo de discurso se arma un conjunto vacío, ¿no? Y un poco ahí empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo que Lacan va a ubicar en el lugar del conjunto vacío? Acá en principio, podemos ya ir diciendo que ahí ubicaría al sujeto de la enunciación, ¿no? Entonces, eh, podríamos decir, eso, digamos, en lo que venimos desarrollando el encuentro pasado y que habría como al menos dos formas en las cuales podemos escribir el conjunto vacío, ¿no? Cuando seguíamos la ley del pensamiento, esto que les explicaba recién, que no había posibilidad de encontrar intersección, coincidencia entre el x y el 1 menos x, es decir, que entre la parte y su complemento es igual a cero, no es posible que haya un elemento del conjunto que pueda eh, ser hombre y no hombre al mismo tiempo, ¿no? Del mismo modo que las leyes de Morgan nos reflejan la escritura en su operatoria del conjunto vacío. Me parece que esto es un poco toda la potencia que va teniendo y el interés, ¿no? Eh, del recurso de Lacan a estas referencias. Bueno, acá Lacan nos dice que es la teoría de conjuntos, la que es la que introduce de forma velada el sujeto de la enunciación, en tanto funda la posibilidad de conjunto vacío. De allí la relevancia de considerar, ¿no es cierto?, el valor de la negación, diciendo que el cogito plantea que la relación entre pensamiento y ser implica la instauración del ser del yo, y que justamente su posición se ubicará en las antípodas, en tanto de lo que se trata es del rechazo del ser y desestima cualquier retorno del pensamiento al ser. En este sentido, entonces, la ley de Morgan le va a permitir a Lacan plantear que el ser del yo constituye el conjunto vacío. Por eso decíamos hoy que en tanto el yo no es lo que se repite, yo no pienso o yo no soy, lo ubicaríamos en la intersección, que es justamente el lugar del grupo vacío cuando hacemos el tratamiento de las leyes. Entonces, el yo constituye para Lacan el conjunto vacío, y es justamente estas leyes lógicas lo que lo permiten a Lacan fundamentar esta conceptualización del yo. Bueno, agregar a Lacan entonces que el otro, con mayúscula, está en la nervadura del cogito, y que es ella la que constituye propiamente el límite de lo que puede definirse y asegurarse, a lo sumo como el conjunto vacío que constituye el yo soy. En esta referencia, donde yo, en tanto que yo soy, se constituye propiamente por esto, por no contener ningún elemento.
¿Por qué dice justamente que el otro está en la nervatura del cogito? Hasta donde intento comprender, justamente porque en el encuentro del sujeto con el otro, lo que justamente falta en el lugar del otro es ese significante que lo represente. ¿No? El otro no le devuelve ningún ser, podríamos decir, le devuelve un conjunto vacío, ¿no? Entonces, eh, es decir, eh, que yo, en tanto que yo soy, se constituye por un ser un conjunto vacío, por no contener ningún elemento. Esto significa que no hay ningún elemento que bajo el término yo exista. Nada lo habita. ¿Sí? Eh, entonces, ahí podemos decir que luego Lacan va a ubicar al objeto A, no en este lugar vacío. Se trata incluso para Lacan de la Verwerfung del ser, del rechazo del ser, de un vaciamiento del ser. Y si lo rechazado de lo simbólico reaparece en lo real, dirá que el ser del hombre contra cualquier humanismo está más bien vinculado al resto, al desecho, al objeto A. Se ubicará en la intersección como lugar vacío. Lacan dirá que el ser del hombre se llama detritus, haciendo un juego, digamos, con la escritura etol, que queda como eh, en el medio, digamos, de, del, de la palabra, digamos, ¿no? Entonces, retrocediendo un poquitito, entonces, vuelvo porque esto es importante, el cogito plantea que la relación entre el pensamiento y el ser implica la abstracción del ser del yo, y su posición se ubicará de Lacan en las antípodas, en tanto de lo que se trata es del rechazo del ser y desestima cualquier retorno del pensamiento al ser. Entonces, en este punto se va a servir, digamos, de estos elementos teóricos para seguir conceptualizando y profundizando su nueva definición de alienación, para decirnos que el hecho de la alienación no es que seamos retomados, rehechos o representados en el otro, sino que está esencialmente fundado, al contrario, sobre el rechazo del otro, en tanto que este otro, yo señalo con la mayúscula, es lo que ha venido al lugar de esa interrogación del ser, alrededor de lo cual hago girar hoy esencialmente el límite y francamiento del código. Es decir que, justamente, entonces, vuelve a hacer una torsión para volver a esta idea de alienación, fundamentada, digamos, en este tratamiento particular que él está haciendo del cogito con la lógica, diciéndonos que la alienación es el rechazo del otro con mayúscula, y que el rechazo del otro con mayúscula lo que trae como consecuencia, podríamos decir, del lado del sujeto, es la ausencia de todo ser. Y que, bueno, en ese lugar es donde él habla del franqueamiento también del cogito, ¿no? Es que ahí donde aparece la pregunta por el ser, en el lugar del otro tenemos un vacío, ¿no? Y habla esto que les decía recién, del ser del hombre como detritus, ¿no? Que queda el ser, vieron ahí entre paréntesis en francés, en la palabra. Detritus significa los residuos sólidos de la materia muerta, ¿no? Entonces seguimos con esta lógica, digamos, como anudando, ¿no? Esta idea del desecho, del objeto A. Y que la alienación no quiere decir de ningún modo que en ellas nos sometemos al otro, sino al contrario, que nos percatamos de la caducidad de todo lo que se funda solamente sobre ese recurso al otro. Insiste mucho con esto, ¿no? Por ello también insisto en la transmisión, porque me parece que es importante que esto nos quede, digamos, como ejes centrales de su recorrido y de su planteo, ¿no? Esto que les decía recién es del 18 de enero del 60. Ahora vamos a una otra cita de Lacan, también muy interesante, donde nos dice que la alienación, en tanto la hemos tomado como punto de partida de este camino lógico que intentamos trazar este año, es la eliminación ordinaria del otro con mayúscula. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el otro en tanto es eliminado? Eliminado en tanto campo cerrado y unificado,
Esto quiere decir que afirmamos con las mejores razones para hacerlo que no hay universo de discurso, ¿sí? De ahí que, bueno, podríamos pensar que la neurosis, ¿no?, fuera el precio que se paga por negar la inconsistencia del otro. Entonces, bien, se trata de saber, dice Lacan, lo que va a ser de ese o yo no pienso o yo no soy, ¿no? Yo como no soy. ¿Cuál va a ser el resultado o qué va a devenir de esta disyunción que él ubica a partir de eh, el tratamiento de las leyes de Morgan, el cogito cartesiano? Entonces, bueno, ahora nos vamos a adentrar un poquitín en este tratamiento que hace Lacan, esta articulación que hace, ¿no?, entre el grupo de Klein, el cogito cartesiano, inscrito bajo las leyes de bueno, ¿por qué decimos ahí en lo que estamos viendo que es el cogito cartesiano inscrito en un semigrupo de Klein? ¿Por qué es un semigrupo de Klein? Porque tal como Lacan lo va a configurar ahora, en este esquema que nosotros encontramos en el seminario 14, eh, habíamos dicho que va a representar ahí sus tres operaciones, que es la operación alienación, la operación verdad y la operación transferencia. En esas operaciones que él va a trabajar, no considera que operen la propiedad involutiva. Es decir, que él toma la propiedad involutiva, la operación involutiva, para dar cuenta de la lógica de la estructura significante, pero no para articularla a su grupo de Klein. Por eso se llama de que es un semigrupo de Klein. Obviamente que para la matemática esto es una aberración, porque no existe un semigrupo de Klein en matemática. Pero bueno, es lo que hace Lacan cada vez que se apoya en referencias que son fuera de su campo, pues bueno, se les da como una impronta particular. Y él va a hablar que estas cuatro esquinas que vamos a ver luego serían las relaciones de diferentes del yo en el pensamiento y la existencia. Entonces, decimos que es un grupo, es un semigrupo de Klein, un grupo de Klein análogo también, porque las operaciones que toma Lacan para representar allí no son reversibles, ¿no? No funciona la operación recíproca, es decir, que excluyen la posibilidad que al duplicarlas regresen a cero. No nos estaría cumpliendo, ¿sí?, en este tratamiento particular que él va a hacer en el esquema que vamos a ver. Entonces, bueno, este es tal como Lacan representa en un semigrupo de Klein, entonces hablando con propiedad sus tres operaciones y sus cuatro esquinas y sus recorridos posibles, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar eh, dar cuenta de algo, de lo que se puede pensar en relación a esta articulación eh, soportadas en este esquema, ¿no? Bien. La operación alienación, vuelvo un cachito para atrás, nosotros, dice Lacan, que el punto punto de partida es el vela alienante, ¿no? Es el punto de partida, entonces, es el cogito cartesiano atravesado por una de las leyes de Morgan, ¿no?, a partir de todo esto que veíamos recién, es decir, que el punto de partida sería o yo no pienso o yo no soy, ¿sí? Entonces, ese sería el punto de partida, que es la arista que nosotros vemos en este esquemita en la esquina de arriba a la derecha. Entonces dice Lacan, planteada la elección forzada del vela alienante, donde no tenemos elección en el momento que escogemos el yo, como instauración del ser, no hay más remedio que ir al yo no pienso, ¿no? Bueno, vamos directo al yo no pienso. Entonces, si vamos directo a elegir el yo no pienso, me voy a encontrar con la otra esquina, ¿no? Porque elegimos el yo no pienso, entonces en la otra esquina, arriba a la izquierda, ahí vamos a ubicar el camino de la operatoria de la alienación. Acá ubica entonces a la alienación, a la operatoria de la alienación,
como este pasaje del yo no pienso o yo no soy, donde al elegir el yo no pienso, me ubico en esa esquina con algunas particularidades que vamos a intentar desarmar. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Lacan de ahí? ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo que la operación alienación sería la elección del yo no pienso y lo que eso implica, ¿no? Se pierde todo el otro conjunto, ¿no? Por eso aparece el hilido, el otro conjunto, y en ese lugar donde está el conjunto perdido, el yo no soy, aparece el ello. Bueno, ¿qué nos va a decir Lacan? Dice, al elegir el yo no pienso, pierdo el yo no soy, como esencia del yo. Lo que surge entonces como forma de la negación, que no recae en el ser, sino en el yo, fundado en el no soy. Esto es, se pierde el yo. En esta elección forzada de la alienación, lo que ocurre es que al elegir yo no pienso, lo que pierdo es el yo. Lacan dice que es en la intersección donde él ubicará al no yo. Recordemos como lugar vacío. Esto que trabajábamos cuando veíamos, ¿no? Eh, eh, la operatoria de las leyes de Morgan hace un ratito. En este nivel ni hay un yo que articule pensamiento, ni hay pensamientos articulados. Ahora, por otro lado, siguiendo a Freud, lo que no es yo es el ello. Acá Lacan se apoya en la definición freudiana del ello para argumentar esta salida de la alienación. Entonces, él dice que para Freud, el ello es todo lo que no es yo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que en el esquema de la alienación, del lado del no yo, está el ello, del no yo perdido, está el ello. Dice que se transforma en el no de ese yo que por esencia no soy. El ello es definido acá por Lacan, en diferenciación con lo inconsciente, como lo impersonal, como aquello que en el discurso, en tanto estructura lógica, es todo lo que no es yo. ¿Sí? Es decir, el ello es definido acá, en este lugar de la alienación, como todo lo que no es yo, como el resto, dice Lacan, del otro que desapareció, que no está, digamos, ¿no? Del otro propio de esto que él está eh, conceptualizando con la alienación, del rechazo del otro con mayúscula, digamos, como que lo que queda de que el otro no existe, entonces es justamente este resto, ¿no? Que no es yo, y que dice Lacan, es el resto de la estructura gramatical. Entonces la alienación aparecería como esta primera marca que supone simultáneamente la caída del otro con mayúscula y el surgimiento del ello como instancia que excluye al yo. Dice Lacan, un sujeto sometido especialmente a las dos pulsiones que he designado como escoptofílica y sadomasoquista, o en otras palabras, el sujeto objeto de ellas, sujetado a esta pulsión. En esta dimensión, y aún a pesar de no poder reconocerse como yo, se recupera algo de ser. No pienso para ser, pero dice Lacan, nunca está uno tan sólido en su ser como cuando uno no piensa, no sin aclarar que se trata de un falso ser. Es decir, vamos a decir que eh, en la elección de alienación se trataría de un sujeto que queda tomado por la gramática pulsional, más bien en un lugar de objeto, donde el único ser que se puede rescatar es el de un falso ser, ¿no? Porque no hay posibilidad ninguna de establecer un ser allí. Entonces, dice Lacan, sería un falso ser, ¿no? Dice Lacan, nunca está uno tan sólido en su ser como cuando uno no piensa, ¿no? Esto sería como alguien que se consolida en una identidad, ¿no? En un ser que lo define. Y eso no lo dejaría, digamos, claramente sin posibilidad de pensar.
en el sentido de lo inconsciente. Por eso dice Lacan, no pienso para ser. ¿No? Cuando alguien está consolidado en un tipo de ser, ese ser más del orden de lo imaginario vendría, digamos, a obturar cualquier posibilidad de pensar. Entonces dice Lacan que la verdad de la alienación se muestra en la parte perdida, que es el yo no soy. Recuerdan que elegíamos el yo no pienso. Se trataría de un pensar sin yo. Por eso decimos, eso piensa. Lo que ubica al ello no del lado del retorno al ser, sino de un desser. Algo es afectado por un pienso que no soy yo. Entonces, el coito en tanto implica un rechazo al ser, pero que como no hay otro del otro, perdón, pero que como no hay en el otro significante que le dé al sujeto una identidad simbólica, el ye que el otro le devuelve es un conjunto vacío. De ahí que Lacan ubique esta operación alienación como un modelo del vacío, podríamos decir. Tenemos entonces que la alienación como caída del otro, el espacio en blanco, donde está el ello, que corresponde al estatuto del yo como un yo no pienso. El ello, el es el complemento que viene de la parte caída de la alienación, lo que viene del lugar del otro desaparecido, lo que queda como siendo no yo en la estructura gramatical. Ahí es donde se produciría una inversión, el yo del no pienso se invierte, dice Lacan, se aliena en algo que es un piensa cosa, que es un pensar sin yo. Ahí podríamos pensar que estaría de algún modo cierta inversión con respecto a, a la lógica, ¿no? Bien. Entonces, eh, este sujeto, dice Lacan, se eclipsa rápidamente, es un sujeto barrado, que no es un sujeto, no es un ser pleno, es un falso ser, ¿no? Para volver a, a la idea de la consolidación de la conceptualización de la alienación. En esta dirección, dice Lacan, ubicamos la lección del no pienso, soy, de la alienación. Este soy no implica ningún ser que pueda afirmarse como yo. El sometimiento a la marca objetaliza, vuelve a aquello que vendrá sujeto-objeto. Soy objeto del pensamiento del ello freudiano, un pensamiento sin yo. ¿Cómo ubica Lacan este pensamiento sin yo? Como un pensamiento de repetición de la, con mayúscula, que articula una gramática muda, un movimiento gramatical que Freud ubicaba en la pulsión. Soy un resto del pensamiento del otro que tampoco puede afirmarse como yo. Resto que Lacan conceptualiza como objeto A, resto de una división no exacta, de un ser sin esencia, como todos los objetos. Se alcanza así un ser sin esencia y sin sujeto, soy ese objeto que ocupa el lugar del agujero pulsional, soy falta. No pienso para ser, pero en tanto falso ser. Volvemos a insistir con esto. Cuando uno no piensa, está sólido en su ser, es un lugar cómodo, dice Lacan, encuentra del ser engreído que encuentra allí su lugar. Donde la alienación estaría marcando no solo la finitud respecto al lado del sujeto, sino también del lugar del otro que está fracturado, dice Lacan. En un tiempo ulterior, bueno, ese, esa disyunción de conjuntos la encontrábamos en el esquema completo en el vértice izquierdo abajo. Y ahí dice Lacan, bueno, que sería como ir de la alienación hacia abajo, ¿no? Dice en un tiempo ulterior, lo que se acaba de esta operación, en un cuarto término, es del término cuadrático, que va a situarse aquí en esto que sería el punto 2, el punto 1 es la alienación, es que este yo no pienso, en tanto correlato del ello, está llamado a confluir con el yo no soy, en tanto correlato del inconsciente.
pero que de alguna manera, en cuanto se eclipsan, se ocultan uno al otro recubriéndose. Se eclipsan, se recubren, pero sin posibilidad de intersección, podríamos decir. Es al lugar del yo no soy que el ello va a venir, dice Lacan tomando a Freud. Así como en el primer tipo de ocultación, que sería la alienación, en el lugar del no soy lo que se revela es la verdad de la estructura, el objeto A, en la segunda, que es esta que estamos viendo, el agujero en la significación, la falla establecida luego de la alienación, es la incapacidad de toda significación para cubrir lo concerniente al sexo. Por eso entiendo que ubica ahí al menos fin, ¿no? Porque me parece que ahora lo que va a terminar hablando es de la imposibilidad de establecer un significante para el sexo. La esencia de la castración, dice Lacan en esta ocultación, es que la diferencia sexual solo se soporta del abedeutum de algo que falta, bajo la forma del falo. La distancia entre estas dos operaciones igualmente alienantes es la de la alienación pura y simple, y la alienación, el abedeutum de los pensamientos inconscientes. En la alienación, el sujeto está sometido a las dos pulsiones. En este punto, que denominamos 2, resulta ser la radical inadecuación del pensamiento con la realidad del sexo. Es decir, que acá también podríamos decir, en un sentido general, que también es una forma de la alienación. Una forma, digamos, donde lo que persiste es el conjunto vacío, ¿no? Donde me parece que tanto la alienación eh, como imposibilidad de confluencia del ser y del pensar, como en esta situación, como en este punto, como imposibilidad de inadecuación entre el pensamiento y la sexualidad. Es decir, que son formas de escribir una imposibilidad lógica, diría, ¿no? En la alienación entre el pensar y el ser, y acá diríamos entre el pensamiento y la realidad del sexo, ¿no? De todas maneras, hasta donde yo llegué con la lectura sobre este tema, encontré que resultaba dificultoso poder establecer eh, por ahí cuando Lacan se estaba refiriendo, en la lectura se me hizo particularmente difícil poder situar cuándo se estaba refiriendo a qué punto del cuadrángulo, ¿no? Para poder precisar con mayor nitidez a lo que se estaba haciendo referencia, teniendo en cuenta que uno encuentra las primeras clases de seminario, que Lacan le da como más desarrollo, más extensión y se detiene particularmente con mayor detenimiento, para la redundancia, en la alienación. Como que los otros puntos por ahí no están tan desarrollados como la alienación. Bueno, entonces ahora vamos a ir a lo que se llama la operación verdad, que sería la punta del cuadrángulo de abajo a la derecha, es decir, si partimos del Belli adelante, o yo no soy o yo no pienso, si elegimos el yo no soy, nos íbamos para el, perdón, si elegíamos el yo no pienso, nos íbamos para la alienación, y acá nos vamos para el yo no soy. Pero bueno, tiene una particularidad, ¿no? Esta operación verdad. En el ángulo de abajo a la izquierda, Lacan escribe el yo no soy, y lo vincula con la operación verdad y con el inconsciente. Este constituye una articulación de pensamientos en los que el sujeto no se reconoce. De ningún modo puede decir ahí yo soy. El inconsciente es un saber, en tanto que es cadena de significantes articulados, pero no hay ningún sujeto que pueda de él o en él saber. Todo lo tocante al inconsciente solo juega sobre efectos del lenguaje, dice Lacan. Es algo que se dice sin que el sujeto se represente ni se diga allí, sin que se sepa que se dice. En el seminario 14, la operación verdad va a ser concebida como la posibilidad de inscribir subjetivamente la castración. En otras palabras, como la posibilidad del pasaje del estatuto del sujeto, en tanto que es sujeto de las pulsiones, allá arriba como objeto de la operación alienación, poder pasar, dice Lacan, del estatuto del sujeto
como sujetado a las pulsiones con la operación alienación, a pasar al sujeto analizado, en tanto que para este tiene sentido la función de la castración. Es decir, que la operación verdad sería esa diagonal que va de la alienación al extremo inferior derecho, donde dice Lacan, pasamos de un sujeto objeto a un sujeto para el cual eh, se, se inscribe la castración, ¿no? Y acá podríamos decir que en este punto, donde con la emergencia del inconsciente, que podría ser otra manera de hacer alusión a la operación verdad con la emergencia del inconsciente, se produce nuevamente ahí la imposibilidad de establecer una coincidencia entre el sujeto y el inconsciente, el sujeto como yo soy, ¿no? Y el inconsciente. No hay modo de decir ahí yo soy en el inconsciente, ¿no? Sería como la imposibilidad entre el yo y el inconsciente. Pasar del yo no pienso al yo no soy, del ello del inconsciente, produciría una pérdida en la consistencia de ser que se encontraba anudada a la operación, al efecto de la operación alienación más arriba. Y permite que la falta estructural en el campo del otro se anude a la imposibilidad del lenguaje de otorgar una relación proporción armónica entre los sexos. ¿Sí? Es decir, que pasamos de la falta estructural propia de la alienación, dado que del otro no responde ningún significante que representa el sujeto, como a la imposibilidad de establecer la proporción sexual. Cierta realización de la operación verdad, esto debe constituir una especie de recorrido, volvemos, del sujeto instalado en su falso ser, que le hace realizar algo de su pensamiento que implica el no soy. La verdad es que la falta de arriba a la izquierda, es decir, el SD abarrado en su correlato con el objeto que lo tapona, es la pérdida de abajo en la derecha. Pero la pérdida es la causa de otra cosa, ¿no? Sería como pasar del lugar como sujeto como objeto de las pulsiones al sujeto como causa de deseo. Si antes habíamos visto que Lacan comenzaba a definir al inconsciente como un saber sin sujeto, ahora podemos ver que la transferencia opera suponiendo allí un sujeto. Bien, entonces, dice Lacan, si se conjugan ambas operaciones, digamos, la posibilidad de, de conjugar la alienación con la verdad va a ser a través de la transferencia, ¿no? Entonces, repasamos que la operación verdad es poder pasar del yo no pienso al yo no soy, del ello al inconsciente, y que se produciría una pérdida de la consistencia de ser que se encontraba anudada al efecto de la operación aliena. El recorrido del sujeto instalado en su falso ser le hace realizar algo en un pensamiento que implica el no soy, y la verdad es que la falta de arriba a la izquierda es la pérdida de ese objeto de abajo a la derecha por la pérdida que es la causa de otra cosa. El acá, el seminario. Entonces vamos a tener que la operación transferencia dice que el comienzo del acto analítico está marcado por la alienación, por una elección forzada. Es un punto de partida lógico. Es un punto de partida lógico que se debe producir en un recorrido hacia el no soy, pasando del no pienso al no soy en forma cruzada e invertida, que es el lugar más verdadero del sujeto. Cruzado e invertido, ¿no? Y acá sí tenemos, ¿no?, cómo hace jugar las propiedades del grupo de Klein. Cruzado e invertido, ¿se acuerdan? La operación producto que encontrábamos cuando se producía, digamos, la operación en el sentido de la diagonal, que incluía a ambas operaciones. Es decir, que sería lo opuesto del inverso. Entonces aquí habla de la forma cruzada e inversa, que es el lugar verdadero del sujeto, dice Lacan, ¿no? En el lugar donde ubica la operación verdad.
Se produce una inversión del sujeto alienado al no soy del pensamiento inconsciente. El recorrido del análisis es planteado por Lacan en estos años a partir del pasaje del yo no pienso al yo no soy vía la transferencia. El recorrido analítico va del sujeto ingenuo, alienado, a la realización como falta. Falta que ya estaba al comienzo y que es la esencia del sujeto en relación al deseo. Entonces, el estatuto del pensamiento, en tanto que allí se realiza la alienación como caída del otro, está compuesto por esto. Que justamente el es que he articulado la última vez como siendo su complemento, pero complemento que le viene de la parte caída de la alienación, entonces vuelve a definir la alienación, a saber de lo que viene de ese lugar del otro desaparecido, en lo que resta de él como siendo el no yo, no como la pura estructura gramatical. Entonces, nos dice que la transferencia sería este tercer vector diagonal, que es una operación, volvemos sobre lo que decíamos hoy, que permite pasar de un yo no pienso a un yo no soy mediante la transferencia, donde el sujeto vuelve a estar entonces ante una opción, ante una elección. Devolverle al sujeto que se creyó al inconsciente, tiene el valor de revelar una verdad. Es esencial en la clínica analítica orientarse respecto de las afinidades del inconsciente con el vacío, relacionado con el no soy. Esto da el valor al sujeto supuesto. Bueno, entonces acá, bueno, volvemos a tener representadas el punto de partida. Decíamos que la alienación sería la dirección del yo no pienso o yo no soy al yo no pienso eh, en la dirección horizontal hacia la izquierda y que la operación verdad la ubicamos en diagonal hacia abajo a la derecha vía la transferencia. Es decir, que podríamos escribir alienación sobre la flecha horizontal de arriba, operación verdad en la vertical como producto de la transferencia que la podríamos escribir en la diagonal. Entonces, a modo de resumen, podríamos decir, Lacan recurre entonces a la lógica y a la matemática para fundamentar desde la escritura formal el matema de S.A. Barrado, que en su corpus teórico da cuenta de la ausencia del universo discurso. Este concepto permite dar cuenta de la falta en la estructura del lenguaje, en tanto ningún significante puede significarse a sí mismo, y al mismo tiempo de la consecuencia lógica de este operador estructural en el sujeto, en tanto no existe el significante que lo represente, quedando condenado a ser lo que un significante representa para otro significante. El desarrollo de este concepto, articulado a la lógica matemática, le permitirá fundar una nueva concepción de la alienación, que en articulación con el tratamiento del cogito cartesiano, la teoría de Morgan y el equipo de Klein, le permitirá formalizar en un sentido estructural y lógico el recorrido analítico, permitiendo establecer que la experiencia analítica está estructurada como una red, en tanto entiende a la interpretación, a la asociación libre de Freud como una organización formal en términos de una lógica matemática que se llama red. Me parece que es un seminario prácticamente de lógica, el seminario 14, que tiene una intencionalidad muy marcada de parte de Lacan respecto de dónde quiere ir con esa apoyatura en, en los fundamentos matemáticos que le permiten fundamentar con contundencia sus conceptos, pudiendo, digamos, valerse de estas referencias para formalizar la experiencia analítica con una estructura lógica. Con una estructura lógica en forma de red, porque Lacan dice que él entiende al grupo de Klein como una red, y en varias ocasiones hace referencia a esta noción de red como la posibilidad de
ir de un punto a otro donde pueden converger distintos nuevos puntos de partida. Eh, y es esta estructura en red que Lacan le va a dar al campo de la interpretación. Entonces, por eso es tan interesante poder eh, pensar en el valor y en la significación que tienen eh, para Lacan el recurso a todas estas referencias y en definitiva qué consecuencia tiene para nosotros como analistas en nuestra propia praxis, ¿no? Poder pensar en términos lógicos una experiencia analítica. Entonces, bueno, un poco esto es eh, hasta acá, hasta donde más o menos pude llegar en el desarrollo, entendiendo que esto es un punto de partida para empezar a profundizar, porque el desarrollo de Lacan es complejo, es difícil de seguir en muchos puntos, entonces nada, esto es como de alguna manera un esquema que nos permite establecer un punto de partida para seguir profundizando y pensando, digamos, en estas categorías que nos brinda Lacan para seguir formalizando el acto analítico, ¿no? Así que bueno, un poquito sería acá como para volver sobre muchas de estas cosas y seguir pensando